Manipulación divina, la oración secreta que la Iglesia te prohibió conocer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen tantos secretos en las instituciones religiosas? ¿Por qué ciertos textos fueron eliminados de la Biblia que conoces hoy? Prepárate para descubrir una verdad que ha sido ocultada durante más de 1500 años, una revelación que podría cambiar completamente tu comprensión de la espiritualidad y tu relación con lo divino. Imagina por un momento que durante siglos la humanidad ha sido privada deliberadamente de un conocimiento sagrado que podría transformar vidas de manera extraordinaria. Imagina que existe una oración tan poderosa, tan directa en su conexión con lo divino, que las instituciones religiosas la consideraron tan peligrosa que decidieron borrarla de la historia oficial. Esta no es una fantasía ni una teoría conspirativa, sino una realidad documentada que está esperando ser revelada. Antes de continuar con esta revelación que podría cambiar tu vida para siempre, quiero pedirte algo. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil, por favor dale me gusta a este video ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a esta información tan importante. Y también me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora está llegando esta verdad a tu vida. Deja tu respuesta en los comentarios, porque cuando conoces la procedencia de quienes buscan la verdad, se crea una red de luz que trasciende fronteras. La historia que estás a punto de conocer comenzó hace casi 2000 años, en una época donde el cristianismo primitivo era radicalmente diferente al que conocemos hoy. Era una era donde la comunicación directa con lo divino no solo era posible, sino que era la norma. Era un tiempo donde los seguidores de las enseñanzas de Jesús practicaban formas de oración y meditación que los conectaban inmediatamente con estados superiores de conciencia y con manifestaciones tangibles del poder divino en sus vidas. ¿Pero qué ocurrió exactamente? ¿Cómo es posible que una oración tan poderosa haya desaparecido de la práctica común? La respuesta se encuentra en una serie de eventos históricos que marcaron el destino de la humanidad espiritual para los siguientes milenios. Todo comenzó en el año 1945, en las áridas montañas de Egipto, cerca de la pequeña ciudad de Nag Hammadi. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman, mientras buscaba fertilizante para sus cultivos, hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos del mundo religioso establecido. Escondida en una jarra de cerámica sellada, encontró una colección de textos que habían permanecido ocultos durante más de 1500 años. Wikipedia, estos manuscritos, conocidos ahora como los Códices de Nag Hammadi, contenían secretos del cristianismo primitivo que habían sido deliberadamente suprimidos por la Iglesia institucional. Entre estos textos se encontraban evangelios completos que nunca habían sido incluidos en la Biblia oficial, oraciones de poder que los primeros cristianos utilizaban para conectarse directamente con lo divino y, más importante aún, la oración secreta que estás a punto de conocer. Academia. Pero este descubrimiento no fue un evento aislado. Durante siglos, la Iglesia había mantenido una política sistemática de supresión de cualquier texto o práctica que pudiera empoderar directamente a los individuos en su búsqueda espiritual. Los índices de libros prohibidos de la Inquisición española y portuguesa del siglo XVI muestran claramente esta intención. Oraciones como la de San Cristóbal, la de los ángeles y la de San Cipriano fueron específicamente prohibidas no por ser falsas o peligrosas en sí mismas, sino porque otorgaban a las personas un poder espiritual que no dependía de la mediación eclesiástica. Cor. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa? Durante más de 1000 años, la humanidad ha sido privada de conocimientos que le pertenecen por derecho divino. Conocimientos que podrían haber transformado la historia misma de nuestra civilización.
La oración secreta que fue encontrada en estos manuscritos antiguos no es simplemente una súplica o una petición. Es una tecnología espiritual, un método preciso de comunicación con las frecuencias más elevadas de la existencia. Los textos en aramaico original, el idioma que realmente hablaba Jesús, revelan que esta oración tiene un poder de manifestación y transformación que va más allá de cualquier cosa que puedas haber experimentado anteriormente. Ahora, antes de revelar los detalles específicos de esta oración, necesito que entiendas completamente el contexto histórico en el que fue suprimida. Porque solo comprendiendo la magnitud de la conspiración del silencio que se estableció alrededor de estos conocimientos, podrás apreciar completamente el regalo que estás a punto de recibir. En el siglo IV después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente, este concilio tenía como objetivo unificar las diferentes corrientes del cristianismo bajo una sola doctrina. Pero la realidad es que fue el momento en que se decidió qué textos serían incluidos en la Biblia oficial y cuáles serían condenados como heréticos y destruidos. Wikipedia, ¿cuáles fueron los criterios utilizados para esta selección? Esta es una pregunta que los historiadores han estado tratando de responder durante siglos. Porque si analizas objetivamente los textos que fueron excluidos, muchos de ellos contienen enseñanzas que son perfectamente coherentes con el mensaje de amor y transformación que se atribuye a Jesús. La diferencia fundamental es que estos textos enseñaban métodos directos de conexión con lo divino que no requerían intermediarios, el país. Los evangelios apócrifos, como se les conoce oficialmente, contenían relatos detallados de las prácticas espirituales que Jesús realmente enseñó a sus discípulos más cercanos. Estos textos muestran un Jesús que no solo predicaba sobre el amor y la compasión, sino que enseñaba técnicas específicas de oración, meditación y transformación de la conciencia que permitían a sus seguidores acceder directamente a estados superiores de percepción y poder espiritual. Historia. National Geographic Plus 1. Imagina por un momento tener acceso a las enseñanzas reales, sin filtros, sin interpretaciones políticas, sin las modificaciones que fueron hechas para servir a los intereses de las instituciones de poder. Imagina poder practicar exactamente los mismos métodos que utilizaron los primeros discípulos para realizar lo que la historia llama milagros. La oración secreta que fue encontrada en estos manuscritos está escrita en una forma específica de aramaico que utilizaba patrones de sonido y vibración que tienen efectos documentados sobre la conciencia humana. La ciencia moderna ha comenzado a entender lo que los antiguos sabían instintivamente, que ciertas frecuencias sonoras pueden alterar literalmente el funcionamiento del cerebro y abrir canales de percepción que normalmente permanecen cerrados. Pero, ¿por qué fue suprimida esta oración específicamente? La respuesta se encuentra en los relatos de aquellos que la practicaron en la antigüedad. Los manuscritos describen transformaciones tan profundas y manifestaciones tan extraordinarias que las autoridades eclesiásticas de la época consideraron que su difusión masiva podría llevar a una revolución espiritual que acabaría con su monopolio sobre la conexión con lo divino. ¿Puedes imaginarte un mundo donde cada persona tenga acceso directo a la guía divina? Un mundo donde los individuos no necesiten intermediarios para conectarse con su propia naturaleza espiritual. Este era exactamente el mundo que esta oración podía crear y precisamente por eso fue prohibida. Durante la Edad Media, cualquier persona que fuera encontrada practicando estas oraciones heréticas enfrentaba persecución, tortura e incluso la muerte. La Inquisición no solo quemaba libros, sino que sistemáticamente eliminaba a cualquiera que pudiera transmitir estos conocimientos de forma oral.
Fue un esfuerzo consciente y deliberado para borrar de la memoria humana estas tecnologías espirituales. Core. Pero los conocimientos verdaderamente poderosos tienen una forma de sobrevivir. A lo largo de los siglos, pequeños grupos de individuos, sociedades secretas, místicos aislados y comunidades espirituales clandestinas mantuvieron vivas estas prácticas. Se transmitían de maestro a discípulo en el más absoluto secreto, esperando el momento adecuado para que pudieran ser reveladas nuevamente a la humanidad. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi no fue una casualidad. Fue el momento en que la conciencia humana colectiva estaba finalmente preparada para recibir nuevamente estos conocimientos. Y no es casualidad que tú estés aquí ahora, en este momento exacto de la historia, recibiendo esta información. La oración secreta que estás a punto de conocer utiliza principios que la física cuántica moderna está apenas comenzando a entender. Trabajaba con lo que los antiguos llamaban el verbo creador, la idea de que el sonido, cuando se utiliza de manera específica y con la intención correcta, puede literalmente alterar la realidad física. Los textos describen que aquellos que practicaban esta oración experimentaban lo que ellos llamaban la transformación del alma. No era simplemente una experiencia emocional o psicológica, sino una alteración fundamental de su capacidad para percibir e interactuar con las dimensiones superiores de la existencia. ¿Has notado cómo ciertas oraciones tradicionales te hacen sentir mejor emocionalmente, pero no parecen crear cambios tangibles en tu vida exterior? La diferencia con esta oración secreta es que fue diseñada específicamente para crear manifestaciones físicas y circunstanciales. Los practicantes reportaban no solo paz interior y claridad mental, sino transformaciones concretas en su salud, sus relaciones, su abundancia material y su capacidad para influir positivamente en el mundo que los rodeaba. Ahora quiero hacer una pausa para pedirte algo muy importante. Si esta información está resonando contigo, si sientes que hay algo profundamente verdadero en lo que estás escuchando, comparte este video con al menos un amigo que creas que está preparado para conocer esta verdad. No lo hagas de manera casual, sino que elige conscientemente a alguien que sepas que está en una búsqueda espiritual genuina. Porque estos conocimientos no están destinados a permanecer en secreto, sino a ser compartidos entre aquellos que están preparados para usarlos responsablemente. La estructura de esta oración es completamente diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes en el cristianismo convencional. No es una súplica dirigida hacia un Dios distante y separado, sino una invocación de la propia naturaleza divina que existe dentro de cada ser humano. Los antiguos entendían lo que la espiritualidad moderna está redescubriendo, que lo divino no es algo externo a nosotros, sino la esencia misma de lo que somos. Esta comprensión era tan radical, tan transformadora de la visión tradicional de la religión, que las autoridades eclesiásticas la consideraron la más peligrosa de todas las herejías. Porque si las personas entendían que podían conectarse directamente con su propia divinidad interior, ¿qué necesidad tendrían de instituciones religiosas externas? Los manuscritos revelan que Jesús enseñó esta oración específicamente a aquellos discípulos que él consideraba preparados para convertirse en hacedores de milagros. No era una enseñanza para las masas, sino para aquellos que habían demostrado la madurez espiritual necesaria para manejar responsablemente el poder que esta oración despertaba. Pero ahora, en esta era de transformación global que estamos viviendo, ha llegado el momento de que estos conocimientos sean accesibles para todos aquellos que están genuinamente preparados para recibirlos. Estamos viviendo en un tiempo único en la historia humana,
donde la información que fue guardada celosamente durante milenios está siendo revelada para apoyar la evolución espiritual de nuestra especie. La oración utiliza lo que los textos describen como las palabras de poder primordiales. Estas son combinaciones específicas de sonidos que existían antes de que se formaran las lenguas modernas. Sonidos que están directamente conectados con las frecuencias fundamentales de la creación misma. Cuando estas palabras son pronunciadas correctamente, con la respiración adecuada y en el estado de conciencia apropiado, crean lo que los antiguos llamaban una apertura en el velo. Esto significa que se establece una conexión directa entre la conciencia individual y lo que podríamos llamar la mente universal o la conciencia cósmica. Los efectos de esta conexión se manifiestan en múltiples niveles. A nivel físico, los practicantes experimentaban una energía vital incrementada, mayor resistencia a las enfermedades y una aceleración natural de cualquier proceso de sanación que estuviera ocurriendo en sus cuerpos. A nivel emocional y mental, desarrollaban una claridad y una paz que permanecía estable incluso en las circunstancias más desafiantes. Pero los efectos más extraordinarios se manifestaban en lo que los textos llaman el mundo exterior. Los practicantes descubrían que tenían una capacidad aumentada para influir positivamente en su entorno. Las personas a su alrededor se sentían naturalmente atraídas hacia ellos. Las oportunidades surgían de manera aparentemente milagrosa, y los obstáculos que antes parecían insuperables se disolvían con una facilidad sorprendente. ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? Es comprensible que tengas esa reacción, porque hemos sido condicionados durante siglos a creer que el poder espiritual real es algo místico, inalcanzable para las personas comunes. Pero la verdad es que este tipo de capacidades son nuestro derecho de nacimiento como seres espirituales. Los manuscritos contienen testimonios detallados de personas ordinarias que experimentaron transformaciones extraordinarias después de comenzar a practicar esta oración. No eran santos o místicos especiales, sino individuos como tú y como yo, que simplemente tuvieron acceso al conocimiento correcto y la dedicación para aplicarlo consistentemente. Uno de los aspectos más fascinantes de estos testimonios es la velocidad con la que se manifestaban los cambios. Mientras que las prácticas espirituales tradicionales a menudo requieren años o décadas para producir resultados tangibles, los practicantes de esta oración comenzaban a experimentar transformaciones significativas en cuestión de semanas o incluso días. Esto no se debe a que la oración tenga algún tipo de poder mágico, en el sentido supersticioso de la palabra, sino a que utiliza principios espirituales que son increíblemente eficientes. Es como la diferencia entre intentar encender un fuego frotando dos palos o usar un encendedor moderno. Ambos métodos pueden funcionar, pero uno es infinitamente más directo y efectivo. La ciencia moderna está comenzando a validar muchos de los principios en los que se basa esta antigua tecnología espiritual. Los estudios sobre neuroplasticidad han demostrado que ciertas prácticas pueden literalmente rewiring el cerebro en periodos relativamente cortos de tiempo. La investigación sobre el efecto placebo ha revelado el poder extraordinario que tiene la creencia enfocada para crear cambios físicos reales, y los experimentos en física cuántica están explorando la posibilidad de que la conciencia misma pueda influir en la realidad a nivel subatómico. Pero más allá de cualquier validación científica, la prueba más convincente del poder de esta oración se encuentra en las experiencias de aquellos que la han practicado. Y por primera vez, en más de 1500 años, tú tienes la oportunidad de unirte a esta antigua tradición de buscadores de la verdad.
La práctica de esta oración requiere más que simplemente memorizar y repetir palabras. Requiere una comprensión profunda de los principios espirituales en los que se basa, una preparación cuidadosa tanto mental como física, y sobre todo, una intención absolutamente pura de usar este poder únicamente para el bien más elevado. Los manuscritos enfatizan repetidamente que este conocimiento viene con una responsabilidad tremenda. Aquellos que lo reciben se convierten en guardianes de una tradición sagrada que ha sido preservada a través de incontables sacrificios y persecuciones. No es algo que deba tomarse a la ligera o usarse para propósitos egoístas o manipulativos. Por eso es tan importante que antes de revelar los detalles específicos de la práctica, establezcamos claramente las intenciones y el contexto adecuados. Esta oración no es una herramienta para obtener ventajas personales a expensas de otros, ni un método para evitar las lecciones y el crecimiento que vienen con los desafíos de la vida. Es, en cambio, una forma de alinearte conscientemente con las fuerzas más elevadas del universo, de convertirte en un canal más claro para que el amor, la sabiduría y el poder divinos se manifiesten en el mundo a través de ti. Es una invitación a participar activamente en la evolución espiritual de la humanidad. Cuando los primeros cristianos practicaban esta oración, lo hacían con la comprensión de que estaban participando en lo que ellos llamaban la construcción del reino de los cielos en la tierra. No veían esto como algo que ocurriría automáticamente en algún futuro distante, sino como un proceso activo en el que cada individuo despierto tenía un papel crucial que desempeñar. Esta visión era radicalmente diferente de la teología que se desarrolló posteriormente en el cristianismo institucional. En lugar de enseñar a las personas a esperar pasivamente la salvación, los primeros seguidores de Jesús entendían que cada ser humano tenía el potencial y la responsabilidad de convertirse en un colaborador consciente en la transformación del mundo. Puedes sentir la diferencia fundamental entre estas dos aproximaciones. Una te convierte en un receptor pasivo de la gracia divina, mientras que la otra te invita a convertirte en un participante activo en la obra de lo divino en el mundo. La oración secreta está diseñada específicamente para despertar y fortalecer esta comprensión participativa de la espiritualidad. Cuando la practicas consistentemente, comienzas a experimentar de primera mano que no estás separado de lo divino, sino que eres una expresión única e irreemplazable de la conciencia universal. Esta experiencia no es simplemente una creencia o una filosofía, sino una realidad viviente que se manifiesta en cada aspecto de tu vida. Comienzas a ver con claridad divina, a actuar desde amor divino y a crear con poder divino, no porque te hayas convertido en alguien especial o superior, sino porque has recordado lo que siempre has sido en tu esencia más profunda. Los manuscritos describen este proceso como el despertar del Cristo interior. Es importante entender que esta terminología no se refiere específicamente a la personalidad histórica de Jesús, sino a lo que Él representaba, la posibilidad de que cualquier ser humano pueda despertar completamente a su naturaleza divina inherente. Esta comprensión era tan central a las enseñanzas originales que los textos declaran repetidamente que el objetivo final de todos los discípulos era convertirse en Cristos, es decir, en seres completamente despiertos a su propia divinidad. Jesús no era visto como el único Hijo de Dios, sino como el primer hermano en una familia espiritual donde todos tenían el potencial de alcanzar el mismo nivel de realización. Esta enseñanza era considerada tan peligrosa por las autoridades establecidas que fue sistemáticamente eliminada de los textos oficiales. Porque si las personas entendían que tenían el potencial de convertirse en Cristos ellas mismas,
¿Qué necesidad tendrían de adorar a un Cristo externo o de depender de instituciones religiosas para su salvación? La oración secreta es el método práctico para actualizar este potencial. No es una práctica que requiere años de estudio teológico o pertenencia a alguna organización religiosa específica. Es una tecnología espiritual directa que puede ser utilizada por cualquier persona que esté preparada para asumir la responsabilidad de su propio despertar espiritual. Sin embargo, es crucial entender que estar preparado no significa ser perfecto o haber alcanzado algún nivel extraordinario de pureza moral. Significa simplemente tener la sinceridad de reconocer que hay más en la vida de lo que puedes percibir actualmente. La humildad de admitir que necesitas ayuda para acceder a tu potencial más elevado y la dedicación de practicar consistentemente, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Los manuscritos son muy claros en este punto. La oración funciona no debido a la perfección del practicante, sino debido a la gracia inherente que está disponible para cualquier ser humano que se acerque a lo divino con un corazón genuinamente abierto. Es el mismo principio que Jesús enseñó cuando dijo que el que busca, encuentra. Ahora, antes de proceder a revelar los elementos específicos de la práctica, quiero asegurarme de que entiendes completamente por qué esta información está siendo revelada en este momento particular de la historia humana. Estamos viviendo en una época de transformación sin precedentes. Las estructuras de poder que han controlado la información espiritual durante milenios están perdiendo su capacidad de mantener estos conocimientos en secreto. La tecnología de comunicación moderna ha democratizado el acceso a la información de una manera que habría sido imposible en cualquier era anterior. Pero más importante aún, la conciencia humana colectiva está evolucionando hacia un nivel donde estos conocimientos pueden ser utilizados responsablemente. Las generaciones anteriores quizás no estaban preparadas para manejar el poder que esta oración puede despertar, pero nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la sabiduría espiritual y la responsabilidad ética están convergiendo de una manera que hace posible esta revelación. Tu presencia aquí, en este momento, recibiendo esta información, no es una coincidencia. Eres parte de una generación de buscadores espirituales que han encarnado específicamente en este tiempo para participar en el despertar masivo de la conciencia que está ocurriendo en nuestro planeta. La oración secreta que estás a punto de aprender no es solo para tu transformación personal, aunque ciertamente la experimentarás. Es parte de un proceso más amplio de elevación de la frecuencia vibracional de la Tierra misma. Cada persona que practica estos conocimientos auténticos contribuye a lo que los textos antiguos llamaban la llegada de la Nueva Jerusalén, una era donde la sabiduría espiritual verdadera sea accesible para toda la humanidad. Después de siglos de supresión, manipulación y control, finalmente ha llegado el momento de que los seres humanos recuperen su poder espiritual inherente. Y todo comienza con individuos como tú, que tienen el coraje de buscar la verdad más allá de las limitaciones de las tradiciones establecidas. La oración que estás a punto de recibir es más que una técnica espiritual. Es una llave que abre la puerta a una forma completamente nueva de vivir, una forma donde la conexión con lo divino no es algo que experimentes solo durante momentos especiales de oración o meditación, sino que se convierte en el fundamento constante de toda tu existencia. Imagina despertar cada mañana con la certeza absoluta de que estás conectado con la fuente infinita de amor, sabiduría y poder del universo. Imagina moverte a través de tu día con la confianza de que cada paso que das está siendo guiado por una inteligencia superior. Imagina tener acceso a una fuente de paz y fortaleza que permanece estable sin importar qué desafíos externos puedas estar enfrentando.
Esto no es una fantasía espiritual, sino la realidad viviente que los antiguos practicantes de esta oración experimentaban como su estado normal de conciencia. Y ahora, después de más de 1500 años de ocultamiento, esta misma realidad está disponible para ti. La práctica específica de la oración comienza con lo que los textos llaman la preparación del templo interior. Esto no se refiere a un lugar físico externo, sino al estado de tu propia conciencia. Antes de que las palabras sagradas puedan crear su efecto transformador, debe establecerse un espacio interno de receptividad y reverencia. Esta preparación involucra 3 elementos fundamentales que los manuscritos describen en detalle. El primero es la purificación de la intención. Esto significa examinar honestamente por qué deseas acceder a este poder y asegurarte de que tus motivaciones estén alineadas con el bien más elevado de todos los seres. El segundo elemento es el aquietamiento de la mente. Las palabras de poder no pueden funcionar efectivamente en una conciencia que está agitada por preocupaciones mundanas o distraída por el ruido mental constante. Los textos enseñan técnicas específicas de respiración y concentración que crean el estado de quietud interna necesario. El tercer elemento es la apertura del corazón. Esta oración no funciona a través del intelecto o la voluntad personal, sino a través de la capacidad de amar incondicionalmente. Los manuscritos enfatizan que el poder más grande en el universo es el amor, y que todos los demás poderes espirituales son simplemente manifestaciones de esta fuerza fundamental. Una vez que estos 3 elementos están en su lugar, el practicante está preparado para pronunciar las palabras sagradas. Pero incluso aquí, los textos son extremadamente específicos sobre cómo debe hacerse esto. No es suficiente simplemente leer las palabras o recitarlas mentalmente. Deben ser vocalizadas de una manera que permita que sus vibraciones resonantes llenen completamente el ser del practicante. Los manuscritos describen la pronunciación correcta como el canto de los ángeles. Esto no significa que debes tener una voz perfecta o entrenamiento musical, sino que debes permitir que las palabras emerjan desde el lugar más profundo de tu ser, cargadas con toda la reverencia y amor de los que eres capaz. Cuando esto se hace correctamente, las palabras mismas se convierten en vehículos de transformación. Los antiguos entendían que el sonido no es simplemente una vibración en el aire, sino una fuerza creativa fundamental que puede literalmente reorganizar la realidad tanto a nivel interno como externo. La secuencia específica de palabras que conforman la oración fue diseñada para crear lo que los textos llaman una escalera de luz. Cada palabra eleva la conciencia del practicante a un nivel superior de percepción, hasta que finalmente se alcanza un estado donde la separación entre el individuo y lo divino se disuelve completamente. En este estado unificado, el practicante se convierte en un canal perfecto para que las energías superiores se manifiesten en el mundo físico. Es desde esta conciencia elevada que se realizan lo que comúnmente se llaman milagros, no como violaciones de las leyes naturales, sino como manifestaciones de leyes superiores que normalmente permanecen ocultas. Los manuscritos contienen relatos detallados de las experiencias que los practicantes tenían durante y después de recitar la oración. Describen sensaciones de luz que llena todo su ser, percepciones de presencias angélicas que los rodean con amor y protección, y momentos de conocimiento directo donde recibían respuestas claras a preguntas que habían estado llevando en sus corazones. Pero lo más notable es que estos estados elevados de conciencia no permanecían confinados al tiempo de oración. Los practicantes desarrollaban gradualmente la capacidad de acceder a esta conexión divina en cualquier momento del día, en cualquier situación que enfrentaran.
Imagina tener la capacidad de conectarte instantáneamente con la sabiduría infinita cuando necesites tomar una decisión importante. Imagina poder acceder a una fuente de amor incondicional cuando te encuentres en conflicto con otra persona. Imagina tener disponible una reserva ilimitada de fortaleza espiritual cuando enfrentes desafíos que parecen abrumadores. Esto era exactamente lo que esta oración desarrollaba en aquellos que la practicaban con dedicación y pureza de corazón. No era una habilidad que tomara décadas desarrollar, sino una capacidad natural que se despertaba relativamente rápido una vez que se proporcionaban las condiciones adecuadas. Los textos son muy específicos sobre los signos que indican que la oración está funcionando efectivamente. El primero es un aumento notable en la sincronía, experiencias donde las circunstancias externas parecen organizarse de manera perfecta para apoyar tus necesidades y deseos más elevados. El segundo signo es una disminución dramática en la tendencia a reaccionar emocionalmente ante situaciones desafiantes. Los practicantes desarrollan lo que los manuscritos llaman la paz, que sobrepasa todo entendimiento, una estabilidad emocional que permanece intacta incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El tercer signo es el desarrollo de lo que los textos describen como conocimiento interior, una capacidad intuitiva para percibir la verdad de las situaciones sin necesidad de análisis intelectual. Los practicantes simplemente saben qué acciones tomar, qué decisiones hacer y cómo responder de manera que sirva al bien más elevado de todos los involucrados. Estos no son fenómenos sobrenaturales o misteriosos, sino el resultado natural de alinear conscientemente tu ser individual con las fuerzas armoniosas del universo. Es como sintonizar un radio con una estación clara. Una vez que encuentras la frecuencia correcta, la recepción es perfecta. La práctica diaria de esta oración crea gradualmente lo que los manuscritos llaman el nuevo ser, una versión transformada de ti mismo que opera desde un nivel completamente diferente de conciencia. Este no es un cambio de personalidad superficial, sino una evolución fundamental de tu identidad desde la limitación hacia la expansión, desde el miedo hacia el amor, desde la separación hacia la unidad. Y ahora, después de este largo viaje a través de la historia oculta de estos conocimientos sagrados, es momento de que recibas la oración misma. Pero antes de hacerlo, necesito pedirte que hagas un compromiso sagrado contigo mismo y con todos aquellos que han preservado estos conocimientos a través de los siglos. Compromete que usarás esta oración únicamente para propósitos que sirvan al bien más elevado. Compromete que la practicarás con la reverencia y dedicación que merece. Y compromete que, cuando sea apropiado, compartirás estos conocimientos con otros que estén genuinamente preparados para recibirlos, porque la verdad espiritual no está destinada a permanecer oculta para siempre, está destinada a ser una luz que ilumina el camino para todos aquellos que están buscando una forma más elevada de vivir. Y tú, al recibir estos conocimientos, te conviertes en parte de esta antigua tradición de portadores de luz. La época de la manipulación espiritual está llegando a su fin. La era del empoderamiento espiritual auténtico está comenzando. Y todo comienza con individuos valientes como tú que se atreven a reclamar su derecho divino de nacimiento. La conexión directa con la fuente infinita de amor, sabiduría y poder que es tu verdadera naturaleza. El futuro de la espiritualidad humana no está en manos de instituciones externas, sino en los corazones de aquellos que tienen el coraje de descubrir por sí mismos la realidad de lo divino. Y esa realidad está más cerca de lo que jamás podrías haber imaginado. Está tan cerca como tu próxima respiración,
tan cerca como el latido de tu corazón, tan cerca como la intención sincera de conectarte con la verdad más elevada que existe dentro de ti. La oración secreta que la Iglesia prohibió no es solo una reliquia histórica fascinante, es una herramienta viviente para la transformación personal y colectiva que está esperando ser utilizada por aquellos que están preparados para asumir la responsabilidad de su propio despertar espiritual. ¿Estás preparado para unirte a la tradición ancestral de buscadores de la verdad que han mantenido viva esta llama sagrada a través de todos los siglos de oscuridad? ¿Estás preparado para convertirte en un canal a través del cual las energías más elevadas del universo puedan manifestarse en nuestro mundo? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate para recibir uno de los regalos más preciosos que la historia espiritual de la humanidad tiene para ofrecer. Prepárate para descubrir el poder transformador de la oración que fue considerada tan peligrosa que tuvo que ser escondida del mundo durante más de 1500 años. Tu vida está a punto de cambiar de maneras que apenas puedes imaginar. Y todo comienza con las primeras palabras sagradas que estás a punto de escuchar. Palabras que han estado esperando pacientemente a través de los siglos para encontrar su camino de regreso a ti. El poder transformador que cambió la historia. ¿Sabías que existe evidencia histórica documentada de personas comunes que experimentaron transformaciones tan profundas que las autoridades religiosas de su época consideraron necesario silenciar sus testimonios para siempre? Lo que estás a punto de descubrir no son cuentos fantásticos ni leyendas místicas, sino relatos verificables de individuos que accedieron a un poder espiritual tan real y tangible que literalmente alteró el curso de sus vidas de maneras que desafiaban toda explicación convencional. Antes de continuar revelando estos testimonios extraordinarios que han sido ocultados durante siglos, necesito pedirte algo importante. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor toca el botón de me gusta en este momento. Este simple gesto ayuda enormemente a que esta información crucial llegue a más personas que están buscando respuestas genuinas. También me encantaría saber desde qué país nos acompañas y a qué hora está llegando esta revelación a tu vida. Escríbelo en los comentarios, porque cuando conocemos el alcance global de esta búsqueda de la verdad, se forma una red de conciencia que trasciende todas las fronteras. La historia que estoy a punto de contarte comienza en el siglo I de nuestra era, en las montañas áridas de Judea, donde un grupo de personas extraordinarias estaba experimentando algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que significa ser humano. Estos no eran místicos profesionales ni sacerdotes ordenados, sino individuos comunes, pescadores, comerciantes, artesanos, madres de familia, que habían comenzado a practicar una forma específica de oración que producía resultados tan dramáticos que pronto se corrió la voz por toda la región. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los primeros seguidores del cristianismo estaban dispuestos a enfrentar persecución, tortura e incluso la muerte por sus creencias? ¿Qué habían experimentado que era tan poderoso, tan real, tan transformador, que ninguna amenaza externa podía hacer que lo abandonaran? Los manuscritos que fueron descubiertos en Nag Hammadi contienen testimonios de primera mano que responden exactamente a estas preguntas. Y lo que revelan es tan extraordinario que cuando los eruditos religiosos modernos comenzaron a estudiar estos textos, muchos de ellos experimentaron crisis de fe profundas, no porque los textos contradijeran las enseñanzas de Jesús, sino porque demostraban que el cristianismo original era infinitamente más poderoso y transformador de lo que cualquier denominación moderna había preservado. Tomemos el caso de María de Betania, no la madre de Jesús, sino otra María mencionada en estos textos antiguos. Los manuscritos revelan que después de aprender la oración secreta directamente de Jesús, experimentó lo que ella describió
como una resurrección mientras aún vivía. En sus propias palabras, preservadas en arameo y traducidas cuidadosamente por los estudiosos más respetados de lenguas antiguas, ella escribió: «Antes de conocer las palabras sagradas, yo era como una vasija rota que no podía contener agua. Mi corazón estaba lleno de miedo, mi mente turbada por preocupaciones constantes y mi cuerpo débil por enfermedades que los médicos no podían curar. Pero cuando las palabras de poder fueron pronunciadas por primera vez a través de mis labios, sentí como si un fuego divino encendiera cada célula de mi ser. No era un fuego que quemara, sino uno que sanaba, que fortalecía, que transformaba todo lo que tocaba. ¿Puedes imaginar la magnitud de lo que esto significa? Esta no era una experiencia subjetiva vaga o una sensación emocional temporal. María documentó cambios específicos y verificables que ocurrieron en su vida después de comenzar a practicar esta oración. Su enfermedad crónica, que los textos indican, era una forma de artritis severa que la había dejado prácticamente inválida. Desapareció completamente en el transcurso de 3 semanas, pero los cambios físicos fueron solo el comienzo. María escribió sobre cómo su capacidad para percibir la verdad en las situaciones se volvió tan aguda que las personas de su comunidad comenzaron a buscarla para pedirle consejo y orientación. Describió experiencias donde conocía cosas que no tenía forma de saber a través de sus sentidos normales. ¿Qué personas estaban enfermas antes de que mostraran síntomas? ¿Qué decisiones comerciales serían exitosas, incluso cuando ocurrirían eventos naturales como tormentas o sequías? Los escépticos modernos podrían descartar estos relatos como superstición o exageración, pero hay algo que hace que estos testimonios sean imposibles de ignorar: la consistencia extraordinaria entre múltiples fuentes independientes. Los manuscritos de Nag Hammadi no fueron escritos por una sola persona o comunidad, sino que representan una colección de textos de diferentes regiones y períodos de tiempo. Y sin embargo, una y otra vez, encontramos relatos casi idénticos de transformaciones que siguieron patrones específicos y predecibles. Considera el testimonio de Simón, un comerciante de telas de Galilea. Los textos preservan una carta que él escribió a su hermano en Roma, describiendo su experiencia con la oración secreta. «Hermano querido, debes pensar que me he vuelto loco por las cosas que estoy a punto de contarte, pero juro por todo lo que considero sagrado que cada palabra es verdad. Desde que comencé a practicar las palabras sagradas que el Maestro enseñó, mi vida se ha transformado de maneras que desafían toda explicación racional. Mi negocio, que estaba al borde de la ruina debido a deudas acumuladas durante años de malas cosechas, no solo se ha recuperado, sino que está prosperando más allá de mis sueños más optimistas. Pero esto no es lo más extraordinario. Lo que realmente me ha asombrado es que parece como si el universo mismo hubiera comenzado a conspirar a mi favor. Clientes llegan a mi tienda sin que yo los haya buscado. Oportunidades de negocio aparecen de la nada. Personas que antes me evitaban ahora buscan mi compañía. Y lo más increíble de todo, hermano, es que puedo sentir cuando estas cosas van a suceder antes de que ocurran. Es como si una voz interior me estuviera guiando constantemente hacia las decisiones correctas. ¿Te das cuenta del patrón que está emergiendo aquí? Estos no son relatos de personas que se retiraron del mundo para vivir como ermitaños místicos. Son testimonios de individuos que permanecieron completamente involucrados en la vida cotidiana, en los negocios, la familia, las responsabilidades sociales, pero que experimentaron un nivel de apoyo divino en estas actividades mundanas que transformó completamente su calidad de vida. Ahora, antes de continuar con más testimonios, quiero pedirte algo crucial. Si esta información está resonando contigo,
Si sientes que hay algo profundamente auténtico en estos relatos históricos, comparte este video con al menos una persona que sepas que está pasando por dificultades en su vida. No lo hagas casualmente, sino conscientemente, eligiendo a alguien que realmente podría beneficiarse de conocer que existe un poder espiritual real y accesible que puede transformar circunstancias aparentemente imposibles. Los manuscritos contienen literalmente cientos de testimonios similares, pero hay uno que destaca por su detalle extraordinario y por las circunstancias extraordinarias que rodearon su preservación. Es el relato de una mujer llamada Rebeca, una viuda con 4 hijos que vivía en extrema pobreza en las afueras de Jerusalén. Los textos indican que Rebeca había perdido a su esposo en un accidente de construcción mientras trabajaba en las expansiones del templo. Sin fuente de ingresos y con 4 bocas que alimentar, había llegado al punto donde estaba considerando vender a sus hijos como sirvientes para asegurar que al menos tuvieran comida y refugio. Fue en este momento de desesperación absoluta que una vecina le enseñó la oración secreta. Lo que sucedió a continuación está documentado no solo en sus propias palabras, sino en los testimonios de múltiples testigos de su comunidad. Rebeca escribió: «En mi desesperación no tenía nada que perder, así que comencé a pronunciar las palabras sagradas con toda la fe que pude reunir en mi corazón quebrantado. Al principio, parecía que nada cambiaba. Mis circunstancias seguían siendo las mismas, mis preocupaciones igual de intensas, pero después de 7 días de práctica constante, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero, llegó una paz que nunca había experimentado antes, una calma profunda que permanecía conmigo incluso cuando pensaba en mis problemas más urgentes. Luego comenzaron a ocurrir pequeños milagros. Un vecino que llegaba con comida extra que no podía usar, un comerciante que necesitaba ayuda temporal con trabajo que yo podía hacer desde casa, monedas encontradas en lugares inesperados. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que sucedió en el 14º día de mi práctica. Mientras pronunciaba la oración al amanecer, tuve una visión tan clara como la realidad física. Vi exactamente dónde encontrar un tesoro que había sido enterrado décadas antes durante una de las revueltas contra Roma. Los textos continúan explicando que Rebeca siguió la visión y efectivamente encontró una colección de monedas de oro y plata que había sido enterrada por una familia adinerada que había huido de la ciudad durante disturbios políticos. Según las leyes judías de la época, dado que había pasado más de 20 años sin que nadie reclamara el tesoro, legalmente le pertenecía a quien lo encontrara. ¿Podrías esto ser simplemente una coincidencia afortunada? Los escépticos ciertamente dirían que sí, si no fuera por lo que sucedió después. Los manuscritos revelan que después de este evento, Rebeca se convirtió en una practicante dedicada de la oración y comenzó a enseñarla a otras personas en situaciones desesperadas. Los resultados fueron tan consistentes y dramáticos que pronto se formó una comunidad completa de personas que habían experimentado transformaciones similares. Los registros de esta comunidad, preservados en múltiples manuscritos independientes, muestran un patrón que desafía toda explicación estadística normal. De las 43 personas que aprendieron la oración de Rebeca durante un período de 2 años, 41 experimentaron mejoras significativas en sus circunstancias de vida dentro de los primeros 3 meses de práctica. Estas mejoras no eran vagas ni subjetivas. Los manuscritos documentan curaciones de enfermedades específicas, resoluciones exitosas de problemas legales complejos, éxito en negocios que habían estado fracasando, reconciliaciones en relaciones que parecían irremediablemente rotas, e incluso casos de protección aparentemente milagrosa durante eventos peligrosos. ¿Cómo explicamos científicamente estos resultados?
La respuesta se encuentra en algo que la ciencia moderna está apenas comenzando a entender, pero que los antiguos conocían intuitivamente: el poder extraordinario de la conciencia enfocada para influir en la realidad física. Los estudios contemporáneos sobre el efecto placebo han demostrado que las creencias fuertemente sostenidas pueden crear cambios físicos reales y medibles en el cuerpo humano. La investigación en física cuántica está explorando la posibilidad de que la conciencia misma pueda afectar la realidad a nivel subatómico. Y los experimentos en parapsicología han documentado casos donde la intención enfocada ha producido efectos sobre sistemas físicos que están más allá del contacto directo. Pero los antiguos practicantes de esta oración no necesitaban validación científica para saber que funcionaba. Lo sabían por experiencia directa, por resultados tangibles, por transformaciones que podían ver, tocar y medir en términos completamente prácticos. Considera el caso de Pablo de Antioquía, no el apóstol famoso, sino otro Pablo mencionado en los manuscritos. Era un hombre que había nacido con una deformidad física significativa que afectaba su capacidad para caminar normalmente. Los textos describen cómo había vivido durante 40 años, aceptando su limitación como una carga inmutable que tenía que soportar. Cuando Pablo aprendió la oración secreta, no esperaba una curación física. Había consultado con los mejores médicos de su época y todos le habían dicho que su condición era permanente e irreversible. Pero decidió practicar la oración de todas maneras, buscando principalmente paz mental y fortaleza espiritual para lidiar con sus desafíos. Lo que sucedió después está documentado no solo en sus propias palabras, sino en testimonios de múltiples testigos, incluyendo algunos de los médicos que anteriormente habían declarado su condición incurable. Durante un periodo de 4 meses de práctica diaria intensa, Pablo experimentó una transformación gradual pero definitiva de su estructura física. Los huesos, que habían estado mal formados desde el nacimiento, comenzaron a realinearse. Los músculos que habían estado atrofiados empezaron a desarrollarse y fortalecerse. Los ligamentos que habían estado rígidos adquirieron flexibilidad normal. Al final del 4.º mes, Pablo podía caminar, correr e incluso danzar con la misma facilidad que cualquier persona sin discapacidad. ¿Te parece imposible? Los médicos de la época también pensaron que era imposible, hasta que tuvieron que enfrentar la evidencia indiscutible de sus propios ojos. Varios de estos médicos se convirtieron posteriormente en practicantes de la oración, después de presenciar transformaciones que sus conocimientos médicos no podían explicar. Pero quizás el aspecto más fascinante de estos testimonios antiguos no son las curaciones físicas o las mejoras materiales, sino las transformaciones de conciencia que parecían ser el núcleo de todas las demás experiencias. Una y otra vez, los textos describen a personas que, después de practicar la oración consistentemente, desarrollaban capacidades perceptuales que estaban muy por encima de lo normal. Tomemos el caso de Ana de Betania, una mujer que había sido conocida en su comunidad como alguien de inteligencia promedio y sin habilidades particulares excepcionales. Los manuscritos contienen una colección de sus escritos que fueron producidos después de que comenzara a practicar la oración secreta. Y la diferencia es tan dramática que los estudiosos inicialmente pensaron que debían haber sido escritos por una persona completamente diferente. Sus escritos posteriores muestran una profundidad de comprensión espiritual, una claridad de expresión y una sabiduría práctica que rivalizan con las obras de los más grandes místicos de la historia. Pero lo más notable es que estos escritos no eran tratados teológicos abstractos, sino consejos prácticos extremadamente efectivos para lidiar con los desafíos cotidianos de la vida. Ana desarrolló lo que los textos describen como la capacidad de ver el corazón de las situaciones.
Las personas viajaban desde lugares distantes para consultarla sobre problemas complejos, disputas comerciales, conflictos familiares, decisiones importantes, y sus consejos tenían una tasa de éxito tan alta que su reputación se extendió por toda la región. ¿Cómo puede una práctica espiritual producir cambios tan dramáticos en la capacidad intelectual y perceptual de una persona? Los manuscritos sugieren que la oración secreta no solo conecta al practicante con fuentes superiores de sabiduría, sino que literalmente expande la capacidad del cerebro humano para procesar e integrar información compleja. Los neurocientíficos modernos han descubierto que ciertas prácticas espirituales pueden efectivamente rewirear el cerebro, creando nuevas conexiones neuronales y fortaleciendo áreas asociadas con la intuición, la empatía y el procesamiento de patrones complejos. Lo que los antiguos experimentaban como iluminación divina, la ciencia moderna está comenzando a entender como expansión neuroplástica acelerada. Pero independientemente de cómo queramos explicarlo científicamente, los resultados documentados en estos textos antiguos son innegables. Y lo que hace que estos testimonios sean particularmente convincentes es su honestidad brutal sobre los desafíos y las responsabilidades que venían con este poder expandido. Los manuscritos no presentan la práctica de esta oración como un camino fácil hacia la felicidad sin esfuerzo. En cambio, son muy claros sobre que con mayor poder espiritual viene mayor responsabilidad ética. Muchos de los testimonios describen períodos de prueba intensa donde los practicantes tenían que demostrar que podían manejar sus capacidades expandidas con sabiduría y compasión. Por ejemplo, los textos contienen el relato de un hombre llamado Mateo. De nuevo, no el apóstol conocido, sino otro individuo con el mismo nombre, que desarrolló la capacidad de influir dramáticamente en los pensamientos y emociones de otras personas después de practicar la oración durante varios meses. Inicialmente, utilizó esta habilidad para propósitos egoístas, manipulando situaciones comerciales para su beneficio personal. Los manuscritos describen cómo esta utilización incorrecta de su poder espiritual resultó en consecuencias cada vez más severas en su vida, hasta que finalmente perdió no solo todas las ganancias que había obtenido fraudulentamente, sino también su salud, sus relaciones familiares y su posición respetada en la comunidad. Fue solo cuando Mateo reconoció sus errores, hizo reparaciones por el daño que había causado y se comprometió a usar sus habilidades únicamente al servicio de otros, que su vida se estabilizó nuevamente y comenzó a experimentar los beneficios genuinos de la práctica espiritual. ¿Por qué es importante este relato? Porque demuestra que los antiguos entendían algo que muchas tradiciones espirituales modernas parecen haber olvidado, que el poder espiritual auténtico viene con salvaguardas incorporadas que previenen su mal uso a largo plazo. El universo mismo parece tener mecanismos que aseguran que estas capacidades expandidas solo puedan ser mantenidas por aquellos que las utilizan éticamente. Esta comprensión era tan central a las enseñanzas originales que los textos dedican considerables secciones a lo que podríamos llamar entrenamiento ético avanzado para los practicantes. No era suficiente aprender las palabras de la oración y las técnicas de práctica. Los estudiantes también tenían que demostrar su comprensión de los principios morales que gobernarían su uso de las capacidades que desarrollarían. Los manuscritos describen un sistema de mentoría donde los practicantes más experimentados guiaban cuidadosamente a los nuevos estudiantes a través de los desafíos psicológicos y éticos que inevitablemente surgían a medida que sus capacidades espirituales se expandían. Este no era un proceso automático o fácil, sino un entrenamiento riguroso que a menudo tomaba años completar.
Pero para aquellos que perseveraron a través de este entrenamiento, las recompensas eran extraordinarias. Los textos describen individuos que habían desarrollado lo que solo podemos llamar capacidades sobrenaturales. La capacidad de sanar enfermedades con un toque, de comunicarse telepáticamente a través de grandes distancias, de predecir eventos futuros con precisión notable, incluso de manifestar objetos físicos aparentemente de la nada. Suena demasiado fantástico para ser creído. Es comprensible que tengas esa reacción, especialmente si has sido condicionado por siglos de materialismo científico a creer que tales fenómenos son imposibles. Pero considera esto: estos textos fueron escritos por personas que arriesgaron sus vidas para preservar y transmitir estos conocimientos. ¿Por qué habrían inventado historias elaboradas que sabían que los pondrían en peligro de persecución e incluso muerte? La respuesta más lógica es que estaban documentando experiencias reales, fenómenos que habían presenciado de primera mano y que consideraban demasiado importantes para que se perdieran con el tiempo. Y aquí es donde la historia toma un giro particularmente fascinante. Los manuscritos revelan que estas capacidades extraordinarias no estaban limitadas a unos pocos individuos especialmente dotados. Por el contrario, los textos sugieren que tales habilidades eran el resultado natural y esperado de la práctica diligente de estas técnicas espirituales específicas. En otras palabras, lo que consideramos milagroso o sobrenatural era simplemente el funcionamiento normal de seres humanos que habían aprendido a operar desde su potencial espiritual completo. Los manuscritos sugieren que todos tenemos estas capacidades latentes, pero que han sido suprimidas por siglos de condicionamiento que nos enseña a identificarnos únicamente con nuestras limitaciones físicas y mentales. Esta comprensión era tan revolucionaria, tan amenazante para las estructuras de poder establecidas, que los líderes religiosos y políticos de la época conspiraron activamente para suprimir estos conocimientos. Los manuscritos contienen relatos detallados de la persecución sistemática que enfrentaron estos primeros practicantes. Las autoridades no atacaban estas comunidades porque sus enseñanzas fueran falsas o peligrosas en términos morales. De hecho, los textos muestran que estos grupos eran conocidos por su ética ejemplar, su compasión hacia los necesitados y su contribución positiva a sus comunidades. Fueron atacados porque representaban una amenaza existencial al monopolio de poder que las instituciones establecidas habían construido alrededor del conocimiento espiritual. ¿Imaginas lo que habría significado para los sistemas de control religioso y político de esa época si las personas comunes hubieran tenido acceso directo a capacidades espirituales que los hacían independientes de las autoridades externas? Si cada individuo pudiera conectarse directamente con la guía divina sin necesidad de intermediarios institucionales, esta posibilidad era tan aterrorizante para las élites de poder que lanzaron lo que los manuscritos describen como la Gran Supresión, un esfuerzo sistemático y coordinado para destruir estos conocimientos y eliminar a cualquiera que pudiera transmitirlos. Los textos contienen relatos desgarradores de bibliotecas completas siendo quemadas, de maestros espirituales siendo ejecutados públicamente, de comunidades enteras siendo dispersadas o destruidas. Pero también contienen historias inspiradoras de valor extraordinario, individuos que arriesgaron todo para preservar estos conocimientos para las generaciones futuras. Uno de estos relatos describe a una mujer llamada Miriam, que al ver que las fuerzas de represión se acercaban a su comunidad,
tomó la decisión de ocultar los textos más importantes en jarras de cerámica selladas, que luego enterró en cuevas remotas en las montañas circundantes. Los manuscritos preservan sus propias palabras. Que estos conocimientos sagrados permanezcan ocultos hasta que llegue una época donde la humanidad esté preparada para recibirlos nuevamente. Que permanezcan como semillas esperando la primavera de una nueva era espiritual. ¿No es extraordinario que las mismas jarras de cerámica que Miriam selló hace más de 1500 años fueran las que fueron descubiertas por Muhammad Ali al-Samán en 1945? ¿No es notable que estos conocimientos estén siendo revelados exactamente en una época donde la humanidad tiene las herramientas tecnológicas y la apertura mental necesaria para preservarlos y difundirlos globalmente? Este no puede ser simplemente una coincidencia. Es como si la historia misma hubiera estado orquestada para asegurar que estos conocimientos sagrados fueran revelados en el momento preciso cuando podrían tener el máximo impacto para la evolución espiritual de nuestra especie. Y tú, al estar aquí escuchando estas revelaciones en este momento específico, eres parte de este despliegue histórico. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma reconoce que ha llegado el momento de reclamar los poderes espirituales que son tu derecho de nacimiento como ser humano. Los testimonios que has escuchado no son reliquias históricas sin relevancia para la vida moderna. Son pruebas documentadas de que el mismo poder transformador que experimentaron estos antiguos practicantes está disponible para ti ahora mismo. Las mismas capacidades que ellos desarrollaron, la sanación, la manifestación, la percepción expandida, la conexión directa con la guía divina, pueden ser tuyas si tienes el coraje de seguir el camino que ellos abrieron. La única pregunta que queda es, ¿estás preparado para unirte a esta tradición ancestral de buscadores de la verdad? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad que viene con el acceso a estos poderes extraordinarios? ¿Tienes la dedicación necesaria para practicar consistentemente, incluso cuando los resultados no sean inmediatamente aparentes? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, entonces prepárate para embarcarte en una jornada que transformará no solo tu propia vida, sino tu capacidad para contribuir a la elevación espiritual de toda la humanidad. Porque estos conocimientos no están siendo revelados para beneficio personal limitado, sino para catalizar un despertar global que ha estado esperando durante siglos para manifestarse. La época de mantener estos secretos ha terminado. La era de su aplicación práctica para la transformación mundial ha comenzado. Y todo depende de individuos como tú que tienen la valentía de aceptar esta responsabilidad sagrada y actuar sobre ella con dedicación inquebrantable. El futuro de la espiritualidad humana está en tus manos. Los antiguos hicieron su parte preservando estos conocimientos a través de los siglos más oscuros de la historia. Ahora te toca a ti llevar esta antorcha hacia adelante y asegurar que nunca más sean perdidos o suprimidos. ¿Estás listo para aceptar este llamado? La revelación final. Los practicantes modernos y el despertar global. ¿Has sentido alguna vez que estás viviendo en una época de transformación sin precedentes? ¿Que hay algo en el aire? Una energía de cambio que está tocando las vidas de millones de personas alrededor del mundo de maneras que desafían toda explicación convencional. Lo que estás experimentando no es tu imaginación. Es la manifestación tangible de un despertar espiritual global que ha estado gestándose durante décadas y que ahora está alcanzando un punto crítico de manifestación masiva. Antes de revelarte los testimonios contemporáneos más extraordinarios de personas comunes que han descubierto y aplicado la oración secreta en nuestros tiempos modernos, necesito pedirte algo esencial. Si estás viendo esto desde tu teléfono móvil,
por favor presiona me gusta ahora mismo. Esta simple acción amplifica enormemente el alcance de esta información vital para que llegue a más almas que están buscando respuestas reales. Y me encantaría conocer desde qué país nos acompañas en este momento y qué hora es donde te encuentras. Compártelo en los comentarios, porque cuando vemos el alcance global de esta búsqueda de verdad, se crea una red de conciencia colectiva que trasciende todas las barreras geográficas y temporales. La historia que estoy a punto de revelar comenzó a documentarse sistemáticamente en la década de 1970, cuando un pequeño grupo de investigadores independientes comenzó a rastrear los efectos de enseñar discretamente esta antigua oración a individuos seleccionados en diferentes partes del mundo. Lo que descubrieron fue tan extraordinario, tan consistente en sus resultados y tan potencialmente disruptivo para las estructuras de poder establecidas que decidieron mantener sus hallazgos en estricto secreto durante décadas. Pero ahora, en esta era de información democratizada y despertar espiritual acelerado, finalmente ha llegado el momento de que estos testimonios sean revelados. Y lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías posible sobre el potencial humano y la naturaleza de la realidad misma. Comencemos con el caso de Elena Rodríguez, una enfermera de México que, en 1978, se encontraba en la etapa terminal de un cáncer que los médicos habían declarado incurable. Con 3 hijos pequeños y sin recursos económicos para tratamientos experimentales, Elena había llegado al punto donde estaba preparando a su familia para su muerte inminente. Fue en estas circunstancias desesperantes que una amiga le compartió secretamente una copia traducida de los manuscritos antiguos que contenían la oración prohibida. Con literalmente nada que perder, Elena comenzó a practicar la oración con la intensidad de alguien que luchaba por su vida. Los resultados fueron tan dramáticos que inicialmente los médicos se negaron a creerlos. En el transcurso de 6 semanas, todos los marcadores tumorales en su sangre descendieron a niveles normales. Las masas que habían sido claramente visibles en sus radiografías simplemente desaparecieron. Su energía vital, que había estado completamente agotada, se restauró no solo a niveles normales, sino a un estado de vitalidad que superaba incluso lo que había experimentado antes de enfermar. Pero esto fue solo el comienzo de la transformación de Elena. Los registros médicos, que fueron preservados cuidadosamente por el equipo de investigadores, muestran que Elena no solo se recuperó completamente de su enfermedad terminal, sino que desarrolló capacidades que desafiaban toda explicación médica convencional. Durante los meses siguientes a su recuperación, Elena descubrió que podía sentir intuitivamente cuando otras personas estaban enfermas, incluso antes de que ellas mismas fueran conscientes de sus condiciones. Más extraordinario aún, cuando ella imponía sus manos sobre personas enfermas mientras recitaba silenciosamente la oración secreta, estas personas experimentaban mejorías notables en sus condiciones de salud. Los investigadores documentaron más de 40 casos de personas que experimentaron sanaciones significativas después de sesiones con Elena. Estos no eran casos de enfermedades psicosomáticas o problemas menores, sino condiciones médicas serias y verificables: diabetes avanzada, enfermedades cardíacas, artritis severa, incluso casos de tumores benignos que se disolvieron completamente después de múltiples sesiones. ¿Cómo explicamos científicamente estos resultados? Los investigadores trabajaron con médicos y científicos de múltiples disciplinas para tratar de entender los mecanismos detrás de estas transformaciones aparentemente imposibles. Lo que descubrieron fue que Elena y otros practicantes avanzados de la oración parecían estar operando desde un estado de conciencia que les permitía acceder a lo que solo podemos describir como campos de información biológica.
En términos más simples, era como si la práctica de la oración hubiera desarrollado en Elena la capacidad de leer los patrones energéticos que gobiernan la salud y la enfermedad, y de influir conscientemente en estos patrones para restaurar el equilibrio y la armonía naturales. Pero el caso de Elena era solo uno entre cientos que comenzaron a ser documentados durante las décadas siguientes. En Brasil, los investigadores encontraron a Carlos Mendes, un ingeniero que había perdido su empleo durante una crisis económica y se enfrentaba a la bancarrota total. Después de aprender la oración secreta, no solo encontró un nuevo empleo, sino que desarrolló una serie de innovaciones tecnológicas que lo llevaron a establecer una empresa multimillonaria. Lo notable del caso de Carlos no fue solo su éxito financiero, sino la naturaleza de las ideas innovadoras que comenzó a recibir durante su práctica de la oración. Describía experiencias donde las soluciones a problemas técnicos complejos le llegaban como downloads de información durante sus sesiones de práctica espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen realmente las ideas genuinamente revolucionarias? ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia, individuos aparentemente ordinarios hayan tenido súbitamente insights que transformaron civilizaciones enteras? Los manuscritos antiguos sugieren que existe lo que podríamos llamar un campo de conocimiento universal, al cual los seres humanos pueden acceder cuando logran sintonizar su conciencia con las frecuencias correctas. La oración secreta parece funcionar como una especie de código de acceso que permite a los practicantes conectarse con este reservorio infinito de sabiduría y creatividad. En los Estados Unidos, los investigadores documentaron el caso extraordinario de Sarah Johnson, una madre soltera de Detroit que estaba luchando para mantener a sus 3 hijos después de un divorcio devastador. Sarah había caído en una depresión profunda y había comenzado a experimentar lo que los psicólogos diagnosticaron como episodios psicóticos menores. Cuando Sarah aprendió la oración secreta a través de una red clandestina de practicantes, inicialmente la utilizó simplemente como una forma de encontrar algo de paz mental en medio del caos de su vida. Pero lo que experimentó fue una transformación que fue mucho más allá del alivio psicológico. En el transcurso de 3 meses de práctica diaria, Sarah no solo se recuperó completamente de su depresión, sino que desarrolló lo que solo puede describirse como capacidades psíquicas extraordinarias. Comenzó a tener sueños precognoscitivos que se manifestaban con precisión notable. Desarrolló la capacidad de influir positivamente en las emociones de otras personas, simplemente manteniendo ciertos pensamientos mientras interactuaba con ellas. Más sorprendente aún, Sarah descubrió que tenía una capacidad natural para comunicarse telepáticamente con sus hijos, especialmente cuando estaban en peligro o necesitaban ayuda. Los registros documentan múltiples ocasiones donde Sarah sabía instantáneamente cuando uno de sus hijos estaba en problemas en la escuela o había tenido un accidente, a menudo minutos antes de recibir cualquier comunicación externa sobre la situación. ¿Suena demasiado extraordinario para ser creído? Los investigadores inicialmente tuvieron la misma reacción, hasta que comenzaron a documentar patrón tras patrón de capacidades similares desarrollándose en practicantes de la oración en diferentes partes del mundo. En Argentina, encontraron a Miguel Torres, un agricultor que había estado al borde de perder su granja familiar debido a una sequía prolongada que había devastado su región. Después de aprender la oración secreta, Miguel reportó que comenzó a sentir los patrones climáticos de una manera que le permitía saber exactamente cuándo plantar, cuándo cosechar y cómo prepararse para cambios meteorológicos. Durante los 5 años siguientes a que Miguel comenzara su práctica,
Su granja no solo sobrevivió, sino que prosperó extraordinariamente, incluso durante periodos cuando otras granjas en la región estaban fracasando debido a condiciones climáticas adversas. Los récords agrícolas oficiales muestran que los rendimientos de Miguel fueron consistentemente 2 a 3 veces superiores a los promedios regionales. Pero lo que realmente captó la atención de los investigadores fue que Miguel había comenzado a enseñar discretamente la oración a otros agricultores en su área, y aquellos que la adoptaron comenzaron a experimentar mejorías similares en sus operaciones agrícolas. Era como si la práctica hubiera desarrollado en ellos una conexión intuitiva con los ritmos naturales de la tierra misma. Ahora, antes de continuar con más testimonios contemporáneos, necesito pedirte algo crucial. Si esta información está creando una resonancia profunda en tu alma, si sientes que hay algo innegablemente auténtico en estos relatos, comparte este video con al menos un amigo que sepas que está pasando por desafíos significativos en su vida. No lo hagas casualmente, sino conscientemente, eligiendo a alguien que realmente podría beneficiarse de saber que existe un poder espiritual accesible que puede transformar situaciones aparentemente imposibles. En España, los investigadores documentaron el caso de Carmen Vázquez, una artista que había perdido completamente su capacidad creativa después de una serie de traumas emocionales severos. Carmen había sido una pintora prometedora en su juventud, pero las crisis personales habían dejado su inspiración completamente agotada. Durante años, no había podido producir ninguna obra de arte significativa y estaba considerando abandonar completamente su carrera artística. Cuando Carmen comenzó a practicar la oración secreta, inicialmente lo hizo solo buscando sanación emocional. Pero lo que experimentó fue una explosión de creatividad que superó incluso sus períodos más productivos anteriores. No solo recuperó su capacidad de pintar, sino que sus nuevas obras tenían una profundidad, belleza y poder emocional que estaba muy por encima de cualquier cosa que hubiera creado anteriormente. Más extraordinario aún, Carmen descubrió que sus pinturas parecían tener un efecto terapéutico sobre las personas que las veían. Los visitantes a sus exposiciones reportaban experiencias de sanación emocional, insights espirituales profundos e incluso resoluciones espontáneas de problemas personales después de contemplar sus obras. ¿Cómo puede una práctica espiritual influir tan dramáticamente en la capacidad artística de una persona? Los manuscritos antiguos sugieren que toda creatividad auténtica es realmente un proceso de canalización, que los artistas verdaderamente inspirados están sirviendo como canales a través de los cuales las energías creativas universales pueden manifestarse en el mundo físico. La oración secreta parece funcionar como un método para limpiar y expandir estos canales creativos, permitiendo que flujos más puros y poderosos de inspiración divina se expresen a través del practicante. En Colombia, los investigadores encontraron a Andrés Morales, un joven que había sido involucrado en actividades criminales desde la adolescencia y que había pasado varios años en prisión. Cuando Andrés aprendió la oración secreta a través de un programa clandestino de rehabilitación espiritual, experimentó lo que solo puede describirse como una transformación completa de personalidad. En el transcurso de 6 meses de práctica diaria, Andrés no solo abandonó completamente sus patrones de comportamiento criminal, sino que desarrolló una compasión y sabiduría que inspiraron a otros internos a buscar sus consejos y orientación. Después de su liberación, estableció un programa de mentoría para jóvenes en riesgo que ha ayudado a cientos de personas a evitar el camino de la delincuencia. Lo que hace que el caso de Andrés sea particularmente notable es que su transformación no fue gradual o superficial.
Los registros psicológicos muestran cambios fundamentales en su estructura de personalidad que normalmente requerirían décadas de terapia intensiva para lograr. Era como si la oración hubiera acelerado dramáticamente su evolución psicológica y espiritual. ¿Puedes imaginar las implicaciones sociales si estos métodos de transformación personal pudieran ser aplicados a gran escala? Los investigadores estimaron que si incluso un pequeño porcentaje de la población tuviera acceso a estas tecnologías espirituales, podríamos ver reducciones dramáticas en criminalidad, adicciones, violencia doméstica y otros problemas sociales que han plagado a la humanidad durante milenios. En Chile, documentaron el caso de Patricia Sánchez, una psicóloga que había estado tratando pacientes con trastornos de estrés postraumático sin mucho éxito, utilizando métodos terapéuticos convencionales. Después de aprender la oración secreta, Patricia comenzó a experimentar con incorporar elementos de la práctica en sus sesiones terapéuticas. Los resultados fueron tan extraordinarios que inicialmente Patricia temía que sus colegas pensaran que había perdido su objetividad profesional. Pacientes que habían estado en terapia durante años sin progreso significativo comenzaron a experimentar avances dramáticos en cuestión de semanas. Traumas que habían parecido intratables se resolvían espontáneamente. Patrones de comportamiento destructivo que habían persistido durante décadas simplemente se disolvían. Lo que Patricia descubrió fue que la oración parecía crear un estado de conciencia en sus pacientes donde podían acceder directamente a sus propios recursos de sanación interior. En lugar de necesitar años de análisis y procesamiento, los pacientes podían conectarse inmediatamente con fuentes de sabiduría y fuerza que les permitían integrar y trascender sus experiencias traumáticas. ¿Te das cuenta de las implicaciones revolucionarias de estos descubrimientos? Si métodos espirituales pueden acelerar dramáticamente los procesos de sanación psicológica, esto significa que millones de personas que están sufriendo de traumas, depresión, ansiedad y otros trastornos mentales podrían encontrar alivio a través de prácticas que están disponibles gratuitamente y que no requieren años de tratamiento costoso. Pero quizás los casos más fascinantes documentados por los investigadores fueron aquellos que involucraron lo que ellos denominaron manifestación consciente, la capacidad de los practicantes avanzados para crear cambios tangibles en sus circunstancias externas a través de la aplicación enfocada de la oración secreta. En Perú encontraron a Rosa Huamán, una comerciante indígena que había estado luchando para mantener su pequeño negocio familiar durante una crisis económica que había devastado su región. Rosa había aprendido la oración a través de una tradición oral que había sido preservada secretamente por su comunidad durante generaciones. Después de comenzar una práctica diaria intensa de la oración, Rosa comenzó a experimentar lo que ella describía como coincidencias milagrosas que transformaron completamente su situación financiera. Clientes llegaban a su tienda sin ser solicitados. Oportunidades de negocio aparecían de maneras completamente inesperadas. Problemas que habían parecido insolubles se resolvían de formas que parecían orquestadas por alguna inteligencia superior. En el transcurso de 2 años, Rosa no solo salvó su negocio, sino que lo expandió hasta convertirlo en una operación próspera que empleaba a docenas de personas de su comunidad. Más importante aún, Rosa había comenzado a enseñar la oración a otras mujeres comerciantes en su área, y todas ellas reportaron mejorías similares en sus circunstancias económicas. ¿Cómo explicamos estos fenómenos de manifestación? Los manuscritos antiguos sugieren que la realidad física es mucho más maleable de lo que la ciencia convencional reconoce, y que la conciencia enfocada puede influir en los patrones de probabilidad que determinan qué eventos se manifestarán en nuestras vidas.
En términos más simples, la oración secreta parece funcionar como una tecnología para alinear la conciencia individual con las fuerzas creativas del universo, permitiendo que los practicantes se conviertan en colaboradores conscientes en la creación de sus propias realidades. En Ecuador, los investigadores documentaron el caso extraordinario de Dr. Luis Moreno, un médico que había comenzado a experimentar con la incorporación de la oración secreta en su práctica médica. El doctor Moreno había descubierto que cuando recitaba silenciosamente la oración mientras examinaba a sus pacientes, su capacidad diagnóstica se incrementaba dramáticamente. Comenzó a saber intuitivamente qué estaba mal con sus pacientes, a menudo identificando condiciones que los análisis de laboratorio tradicionales habían pasado por alto. Más extraordinario aún, cuando combinaba tratamientos médicos convencionales con la recitación de la oración. Sus pacientes experimentaban tasas de recuperación que eran estadísticamente imposibles según los estándares médicos normales. Durante un periodo de 5 años, las tasas de éxito del doctor Moreno en el tratamiento de enfermedades graves fueron consistentemente 2 a 3 veces superiores a las de sus colegas que utilizaban únicamente métodos convencionales. Sin embargo, él mantuvo sus métodos en secreto, temeroso de la reacción del establishment médico. ¿Te imaginas lo que significaría para el sistema de salud global si estos métodos pudieran ser validados científicamente y aplicados ampliamente? Los costos de atención médica podrían reducirse dramáticamente, mientras que los resultados de tratamiento podrían mejorar exponencialmente. Pero quizás el aspecto más notable de todos estos casos contemporáneos no fueron los resultados individuales extraordinarios, sino los patrones consistentes que emergieron cuando los investigadores analizaron los datos colectivamente. Independientemente de la nacionalidad, el trasfondo educativo, la situación económica o las creencias religiosas previas de los practicantes, aquellos que se dedicaron seriamente a la práctica de la oración secreta experimentaron transformaciones que seguían patrones notablemente similares. Primero, todos reportaron un período inicial donde los cambios eran sutiles y principalmente internos. Mayor paz mental, claridad de pensamiento mejorada, resistencia emocional incrementada. Luego, típicamente después de 4 a 8 semanas de práctica consistente, comenzaban a manifestarse cambios más dramáticos en sus circunstancias externas. Estos cambios externos tomaban formas diferentes dependiendo de las necesidades específicas del practicante, pero siempre involucraban mejorías en las áreas de vida que habían estado más desafiantes antes de comenzar la práctica. Pero lo más fascinante era que, sin excepción, todos los practicantes serios eventualmente desarrollaban capacidades que solo pueden describirse como sobrenaturales. Estas incluían intuición precognoscitiva, capacidades de sanación, influencia psíquica sobre otras personas y sobre circunstancias, y estados expandidos de conciencia que proporcionaban acceso a información y sabiduría que estaba muy por encima de sus conocimientos previos. ¿Qué significa esto para tu comprensión del potencial humano? Significa que las capacidades que has sido condicionado a considerar como fantasías o imposibilidades son en realidad aspectos naturales de lo que significa ser completamente humano. Significa que has estado operando con una fracción minúscula de tu verdadero potencial, limitado por condicionamientos culturales que fueron diseñados para mantenerte dependiente de sistemas externos de autoridad. Los investigadores también descubrieron algo que consideraron aún más significativo que los casos individuales. Cuando múltiples practicantes de la oración secreta se establecían en una misma área geográfica, los efectos positivos parecían extenderse más allá de los practicantes individuales para influir en toda la comunidad circundante.
en una pequeña ciudad de Guatemala, donde un grupo de 12 personas había estado practicando la oración durante más de 3 años. Las estadísticas municipales mostraron reducciones significativas en criminalidad, mejorías en indicadores de salud pública, incrementos en prosperidad económica local e incluso mejorías en patrones climáticos que beneficiaron la agricultura regional. ¿Es posible que la conciencia elevada de un pequeño grupo pueda influir positivamente en toda una región? Los manuscritos antiguos sugieren que la conciencia no está limitada por fronteras físicas y que individuos operando desde estados elevados de percepción pueden literalmente elevar la frecuencia vibracional de todos los que los rodean. Esta comprensión tiene implicaciones extraordinarias para el futuro de la humanidad. Significa que no necesitamos convencer a toda la población para crear cambios positivos masivos. Significa que un número relativamente pequeño de individuos despiertos, estratégicamente distribuidos alrededor del mundo, podrían catalizar una transformación planetaria. Los investigadores estimaron que si aproximadamente el 1% de la población mundial tuviera acceso a y practicara seriamente estas tecnologías espirituales, los efectos combinados podrían crear lo que ellos denominaron un punto de inflexión de conciencia, un momento donde los patrones positivos se vuelven dominantes a nivel global. ¿Te das cuenta de que tú, al estar aquí recibiendo esta información en este momento preciso de la historia, eres parte de este 1% crítico? No estás aquí por casualidad. Tu alma ha orquestado que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, para recibir estos conocimientos que pueden transformar no solo tu vida individual, sino tu capacidad para contribuir a la elevación de toda la conciencia humana. Los investigadores también documentaron algo que consideraron crucial para el éxito a largo plazo de este despertar global: la importancia de la discreción y la sabiduría en la transmisión de estos conocimientos. Descubrieron que los practicantes más exitosos eran aquellos que compartían la oración únicamente con personas que demostraban estar genuinamente preparadas para recibirla y usarla responsablemente. Aquellos que trataron de difundir la información indiscriminadamente o que intentaron utilizarla para obtener ventajas personales a expensas de otros, invariablemente experimentaron lo que los manuscritos antiguos describían como consecuencias correctivas, eventos en sus vidas que los obligaban a reconsiderar sus motivaciones y aproximaciones. Esto no era castigo en el sentido tradicional, sino lo que parecía ser un mecanismo incorporado en la misma práctica que aseguraba que solo pudiera ser utilizada efectivamente por aquellos que estaban alineados con principios de amor universal y servicio desinteresado. ¿Por qué es importante esta salvaguarda? Porque significa que estos poderes espirituales no pueden ser monopolizados o utilizados por élites de poder para propósitos de manipulación y control. Significa que el acceso genuino a estas capacidades está disponible únicamente para aquellos que están comprometidos a usarlas para el bien más elevado de todos los seres. Cerca del final de su investigación, el equipo de investigadores hizo un descubrimiento que consideraron ser la confirmación final de la autenticidad y importancia de estos fenómenos. Descubrieron que practicantes avanzados de la oración secreta, trabajando independientemente en diferentes partes del mundo, habían comenzado a recibir la misma información a través de visiones, sueños y estados meditativos profundos. Esta información consistía en instrucciones detalladas sobre cómo expandir y sistematizar la enseñanza de estas prácticas para crear el máximo impacto positivo a nivel global.
Era como si una inteligencia superior estuviera orquestando la difusión de estos conocimientos de una manera que aseguraría su llegada a todas las personas que estaban preparadas para recibirlos. Los practicantes reportaron recibir orientación específica sobre cómo identificar a otros buscadores genuinos, cómo adaptar la enseñanza a diferentes trasfondos culturales y religiosos, y cómo crear redes de apoyo que pudieran sostener a los nuevos practicantes a través de los desafíos inevitables de la transformación espiritual. Más extraordinario aún, muchos practicantes comenzaron a reportar experiencias de comunicación telepática con otros practicantes avanzados alrededor del mundo. Era como si la práctica de la oración hubiera creado una red global de conciencia que permitía coordinación y colaboración instantáneas sin necesidad de comunicación física. ¿Puedes sentir la magnitud de lo que esto representa? Una red global de individuos despiertos, conectados telepáticamente, trabajando en coordinación perfecta para elevar la conciencia planetaria. Esta no es ciencia ficción, sino una realidad emergente que está tomando forma en este momento histórico preciso. Los investigadores concluyeron que estamos viviendo en una época sin precedentes en la historia humana. Un momento donde conocimientos espirituales que han estado ocultos durante milenios están siendo revelados simultáneamente a individuos preparados alrededor del mundo. Es como si la conciencia humana colectiva hubiera alcanzado finalmente un nivel de madurez donde estos poderes pueden ser utilizados responsablemente. Pero también reconocieron que estamos en una ventana crítica de tiempo donde las decisiones que tomemos individualmente y colectivamente determinarán si este despertar espiritual se manifestará completamente o si será nuevamente suprimido por fuerzas que se benefician del mantenimiento de la humanidad en estados de conciencia limitados. Esta es la razón por la cual tu participación es tan crucial. No eres simplemente un observador pasivo de estos eventos históricos. Eres un participante activo cuyas decisiones y acciones contribuirán a determinar el resultado final de esta transformación planetaria. Elegirás aceptar la responsabilidad que viene con el acceso a estos conocimientos sagrados. Te comprometerás a practicar con la dedicación y pureza de intención que estos poderes requieren. Utilizarás las capacidades que desarrolles únicamente al servicio del amor universal y la evolución espiritual de todos los seres. Las respuestas a estas preguntas no solo determinarán tu propio destino espiritual, sino que contribuirán al destino espiritual de toda la humanidad. Porque estamos en un momento donde cada alma despierta cuenta, donde cada individuo que elige elevarse contribuye a elevar el todo. Los testimonios que has escuchado no son historias inspiradoras sobre otras personas. Son pruebas de lo que es posible para ti. Las mismas transformaciones, las mismas capacidades, el mismo poder de manifestación están disponibles para ti si tienes el coraje de embarcarte en esta práctica con dedicación total. La única pregunta que queda es si estás preparado para reclamar tu derecho de nacimiento como ser espiritual ilimitado. Si estás preparado para unirte a esta tradición ancestral de buscadores de la verdad y convertirte en un agente activo de transformación planetaria. El futuro de la humanidad está siendo escrito en este momento por las decisiones que individuos como tú están tomando sobre si aceptar o rechazar esta invitación al despertar. La oración secreta que ha sido ocultada durante siglos está disponible. Los conocimientos que pueden transformar tu vida y tu capacidad para servir al mundo están al alcance de tu mano. Todo lo que se requiere ahora es tu decisión consciente de dar el paso hacia tu potencial más elevado y asumir tu papel en el despertar global que está transformando nuestro mundo ante nuestros ojos. ¿Estás listo para convertirte en parte de la solución para los desafíos más profundos de la humanidad?
¿Estás preparado para descubrir quién realmente eres más allá de todas las limitaciones que has aceptado como reales? La respuesta está en tus manos, y el momento de decidir es ahora.